le sirven su comida favorita, ¿verdad? Que usted empieza a saborearse y usted se deleita en aquel momento. Pero hemos de entender, hermanos, que todo aquello va a ser fugaz. Que va a pasar, ¿verdad? Que va a ser momentáneo y que cuando eso pase, vamos a volver a la realidad, que vamos a volver a tener necesidad de aquello. Hay necesidad otra vez. Entonces, el deseo de Dios, oiga bien, el deseo de Dios es que su pueblo se deleite siempre. Ese es el deseo de Dios. Que su pueblo se deleite siempre. Y en la Biblia encontramos hombres y mujeres que aprendieron a deleitarse en Dios siempre. No importando las circunstancias, hermano. La vida les presentó diferentes situaciones y aprendieron a deleitarse en Dios siempre. El apóstol Pablo pudo entender esta palabra y aprendió a deleitarse en Dios siempre. Cuando el apóstol Pablo llegó a decir, porque para mí el morir es Cristo y el vivir ganancia es, él lo dijo bajo un contexto tremendo, hermano, en donde su vida estaba a punto de terminar. El apóstol Pablo llegó a entender que si moría en ese momento, era para él vivir, porque iba ya, ¿verdad?, a gozar con Cristo. Pero que si vivía era ganancia, porque eso iba a servir de beneficio para la obra del Señor. Él iba a seguir haciendo aquello que le producía deleite, que era seguir trabajando para la obra del Señor. Amén. Así es que vamos a entender eso, que Dios quiere que su pueblo y la humanidad entera se deleite siempre, hermano. No existe, hermano, ser humano que no desee ser feliz. Oiga bien esto. No existe ser humano que no desee ser feliz. Y el ser humano ha nacido con esa necesidad de ser feliz. Ha nacido con esa necesidad de hacer aquellas cosas que le produzcan deleite en su vida, de sentirse satisfecho todo el tiempo. Entonces, Dios, quien conoce a perfección, ¿verdad?, cómo nos ha creado, conoce a perfección esa necesidad que hay en nuestro ser. ¿Usted no desea ser feliz? Amén, deseamos ser feliz y Dios conoce esa necesidad. Entonces, ha buscado siempre a través de la historia presentarle al hombre el camino que le lleve a encontrar esa verdadera felicidad. Ha buscado a través de la historia de presentarle al hombre ese camino que le produzca deleite siempre. Y hoy por hoy es un hecho que es misericordia de parte de Dios el que usted esté sentado en este lugar y Dios le presente la verdadera fuente del deleite, que es Cristo en esta hora. Aleluya. Entonces vamos a entender, hermano, que fuera de Cristo no hay felicidad. Y vamos a partir de ese punto, que fuera de Cristo no hay deleite. Que Cristo es suficiente, hermano. Que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Entonces, entendiendo ese punto, hermanos, vemos en los rostros, se entiende de que no hay felicidad muchas veces. Allá afuera, hermanos, se ve en los rostros el cansancio. Se ve, hermanos, el miércoles de esta semana estábamos por ahí en algún lugar de Baltimore, que no sé dónde estábamos, con el hermano Jesús y su familia. Hermanos, se ve en el rostro de la gente que no hay satisfacción. Se ve que la gente corre, se baja de sus carros, aún tiene tiempo para agarrarle el tratado, ¿verdad? Va, corre a la tienda, sale con su bolsa, se mete en su carro, y aquel afán de la vida en la que la humanidad ha caído, pero por insatisfacción, porque no hay quien le pueda llenar ese vacío completamente. Y lastimosamente, hermanos, en las iglesias también hay insatisfacción. Se ve en el rostro. Se ve, hermano, se ve. Usted puede dibujar una sonrisa en su rostro, pero hay pocas personas que reflejen en su rostro una vida que se esté viviendo plena en Cristo Jesús. Se ve dentro de la iglesia muchas veces. Cuando el deseo de Dios es que su pueblo pueda aprender a vivir y a disfrutar esa vida cristiana, hermano. Cuando el deseo de Dios es que su pueblo pueda aprender a gozarse en esa gracia que ha sido recibida de parte de Dios a través de su Hijo. Dios desea que su pueblo
hablando sobre cómo ser feliz. Cientos de libros hoy por hoy escribiéndose sobre cómo ser feliz con su pareja. Cientos de libros hoy por hoy sobre cómo deleitarse en la vida. Es más, cientos de psicólogos, hermanos, ganando dinero con personas que van a sentarse ahí porque no le encuentran sentido a la vida. Sencillamente porque aunque muchos de ellos irónicamente tengan posiciones económicas elevadas, pero no le encuentran sentido a la vida. Y esto es una realidad que no podemos negar. La humanidad entera no puede encontrar satisfacción, hermanos. Sencillamente porque no han encontrado la fuente del deleite que es Cristo. Y muchas veces, hermanos, decimos que usted y yo la hemos encontrado, pero el afán de la vida nos va alejando poco a poco de ese deleite. El afán de la vida nos va llevando a que poco a poco nos vayamos alejando del Señor. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Una historia en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Y lo pueden ir buscando. Jeremías capítulo 2. Y el versículo 13. Aquí Dios, hermanos, le da un diagnóstico a su pueblo a través del profeta Jeremías. Póngase de pie. Y vamos a leer esta palabra, hermanos. Encuéntrala y manténgala por ahí. Yo le voy a pedir un favor, que me ayude a orar en esta noche. Porque muchas veces, hermanos, para una campaña nosotros estamos a la expectativa de quién va a ser, ¿verdad? La predicadora que van a traer las hermanas, ¿verdad? Esperamos a alguien de afuera, ¿verdad? Para que nos traiga palabra. Esperamos a alguien especial, un invitado especial que nos traiga palabra. Entonces, yo le voy a pedir que me ayude a orar. Que yo me he depositado en las manos del Señor. Y en esta palabra, quizás no haya una persona especial, pero en esta hora hay una palabra especial para un pueblo especial que está en este lugar. Aleluya. Yo quiero que me ayude a orar para que el terreno sea preparado y el Espíritu Santo hable en esta noche. Amén, aleluya. Así que ayúdenme a orar en esta hora para Gracias, presentar esa Espíritu palabra. Santo. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Cristo amado. Yo sé que tú traes palabras. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite. Usa tu sierva, Señor, en gran manera. No solo Gracias, este oh Cristo día, amado, que Señor, estoy en obediencia a ti, sino oh mi todos Dios, los y en días de tu vida, agradecimiento Señor para que haces, oh mi Dios. En mí no hay palabras y no hay elocuencia, oh Cristo amado, que yo puedo decir algo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tierra, oh Dios de gloria, Padre, háblanos en esta noche, Dios mío. Y en vista de eso estoy parada en este lugar, oh Cristo amado. Yo quiero presentar esta palabra, oh mi Dios, para un pueblo especial en esta hora que se ha dado cita para esperar una palabra de ti, oh Cristo amado. Te pido, Señor, que puedas llegar allá donde las palabras no puedan llegar, allá en ese rincón, oh Cristo amado, donde solo tu Espíritu Santo a través de tu palabra, oh mi Dios, pueda llegar y haga el efecto necesario en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Me esperan? Gloria a Dios. Leemos la palabra en Jeremías capítulo 2. Y yo quiero que leamos antes el verso 2 y luego nos vamos a saltar hasta el verso 13. Jeremías capítulo 2, el versículo 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Puede sentarse.
Miren, hermanos, aquí Dios me hablaba a través de esta palabra de esta forma. Yo quiero tener las palabras para poder expresarme lo que el Señor me enseñaba a mí a través de esta palabra. A través del profeta Jeremías, Dios le habla a su pueblo y le da un diagnóstico. Le dice 2 males. Un diagnóstico es, hermanos, es, ¿verdad? Un diagnóstico se da a través del procedimiento en donde el médico, ¿verdad?, le dice el estado de salud suyo, ¿verdad? Entonces, cuando usted va al médico, ¿verdad?, usted lleva un sinfín de quejas, ¿verdad? Usted lleva una lista de quejas. Y a través de esos síntomas, ¿verdad?, el médico va a extender un diagnóstico. Ese diagnóstico le va a decir el estado de salud. El propósito, ¿verdad?, de ese diagnóstico no es que usted se vaya frustrado, ¿verdad?, ni triste con ese diagnóstico, lo doble y se lo ponga bajo el brazo, sino que el deseo del médico, ¿verdad?, es que ese diagnóstico le va a permitir ver el estado de salud, pero le va a recetar, ¿verdad?, una posible medicina para acabar con el mal. Así que Dios le da un diagnóstico al pueblo de Israel. Le dice 2 males. El propósito de Dios en esta noche, hermanos, usted hizo cita, ¿verdad?, para hoy, ¿sabía? Aleluya. Hizo cita, por eso está aquí. Algunos llegamos puntuales, ¿verdad?, y otros nos tardamos un poco más a la cita, pero eso es así, ¿verdad?, en nuestra cultura. Así es que en esta noche el propósito de Dios es revelar ese diagnóstico. Y fíjense lo importante, y Dios me hablaba así: el diagnóstico es meramente personal. Aleluya. Amén, ¿verdad? El médico tiene que tener, ¿verdad?, el cuidado de no cambiar ese diagnóstico y dárselo a la persona equivocada, ¿verdad? Ese diagnóstico es prácticamente personal, no puede ser confundido por ninguna manera. Así es que el Señor a través de esta palabra va a extender un diagnóstico, y eso agárrelo que es suyo bajo su nombre. Que el diagnóstico mío el Señor me lo va a dar a mí, y el diagnóstico mío no lo va a confundir con el suyo. Así es que el diagnóstico va registrado bajo su nombre. Y en esta noche la palabra del Señor le dice a través del profeta Jeremías al pueblo: 2 males tiene mi pueblo. Recordemos, ¿verdad?, el tema: ¿cuál es tu deleite? Y le habla de una manera figurada sobre el agua. El agua tiene un valor indispensable en nuestra vida, físicamente hablando. Cuando usted tiene sed, ¿verdad?, usted puede tomar cualquier otro tipo de líquido, pero no le va a quitar esa sed como lo puede hacer el agua pura. Así es que cuando usted tiene sed, lo que buscamos es agua pura. No nos pueden dar otra cosa, un héroe no, porque no nos va a quitar esa sed. Entonces el profeta Jeremías, de parte de Dios, hablándole al pueblo figuradamente a través del agua. Entonces el agua, que es indispensable también espiritualmente en nuestras vidas. Y el Señor usa una expresión mucho más penetrante, hermanos, en el Nuevo Testamento, allá cuando está hablando, ¿verdad?, con la samaritana en San Juan, y le dice, ¿verdad?, mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice Cristo, no tendrá sed jamás. Porque esa agua que yo le daré se convertirá dentro de él, o será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces una expresión mucho más penetrante que usó el Señor, ¿verdad? Va a ser un agua que va a quitar la sed. Entonces esa es la fuente de agua de la cual el profeta Jeremías le estaba hablando a su pueblo, que habían dejado. El pueblo había dejado esa fuente de agua y habían empezado a cavar cisternas. Y el verso 2 dice, el que leíamos al principio dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Oigan bien esto: ¿hace cuántos años fue su juventud cristianamente hablando? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 15, 20, 25, 10. Entonces, su juventud cristianamente fue ¿hace cuándo? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Entonces Dios, a través del profeta, empieza a hacer un recordatorio al pueblo y le dice: recuerdo el cariño de tu juventud.
Recuerdo ese amor que me profesabas al principio, ¿se acuerdan? Nos acordamos de ese amor que le profesábamos en un principio y le dice, mire, el amor de tu desposorio. Mire esto, y el Señor me ministraba tremendo en esto. El desposorio, hermanos, en tiempos bíblicos era un voto que hacían dos personas para unirse en matrimonio a futuro, ¿verdad? Y este voto tenía igual o mayor peso legal que el mismo matrimonio. Era un voto que se hacía de fidelidad entre ambos aún sin haberse casado. Entonces el Señor, mire cómo es. Nos presenta aquí su relación como la relación de desposorio entre su pueblo y Él. Y dice, ¿te acuerdas del amor de tu desposorio? ¿Te acuerdas de esos votos que hiciste de fidelidad hacia mí? ¿Te recuerdas? Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Oiga esto, hermano. En tierra no sembrada. ¿Qué quiere decir? Que allí había escasez. Que allí había escasez, y el Señor me ministraba en esta parte, porque allá en el desierto, hermanos, y ustedes y yo conocemos la historia, allá en el desierto el pueblo cometió muchos errores. Allá en el desierto el pueblo cometió muchas murmuraciones y muchas desobediencias, pero aquí Dios no le resalta esas murmuraciones ni esas desobediencias que el pueblo cometió en el desierto, sino que resalta otra cosa. Resalta el amor que le profesaba allá en el desierto. Resalta, dice, la confianza que me tenías allá en tierra no sembrada, allá cuando había necesidad, le dice el Señor. Aleluya. ¿Te acuerdas? Aquí Dios le empieza a resaltar aquella confianza que tuvo el pueblo de emprender ese viaje, hermano, aún sin saber a lo que se iban a enfrentar. El pueblo emprendió ese viaje a ojos cerrados, aún sabiendo quizás que iban a sufrir cualquier necesidad, pero con la confianza de que Dios iba con ellos e iba a suplementar cualquier necesidad que iban a ver ahí. Entonces Dios le dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese amor que me profesabas? ¿Te acuerdas del amor de tu desposorio? Esto es lo que había empezado a sentir, hermanos, por Dios ahora. Y le dice a su pueblo, ¿por qué dejaste aquel amor? ¿Has empezado a retroceder entonces? Entonces te introducí a una tierra fértil, a una tierra de abundancia, y me empezaste a necesitar menos. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo. ¿Cuándo fue que empezaste a necesitar menos de mí? Cuando ya entonces no tenías, ¿verdad?, necesidad de esperar que el alimento cayera del cielo, sino que el alimento llegaba de otra forma. Entonces el pueblo empezó a alejarse poco a poco y a deleitarse menos en Dios. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad. Cuando allá había necesidad, sí, ahí estaban. Porque el pueblo sabía y veía visiblemente la presencia de Dios. La veían a través de una nube, a través de una columna de fuego. Dios estaba presente con ellos. Cuando había necesidad de alimento, Dios enviaba alimento del cielo, mandaba el maná y mandaba la carne del cielo. Cuando había necesidad de agua, golpeaba la roca y había agua. Cuando se presentaron en el mar, a su paso se abrió el mar. Entonces el pueblo ahí le profesaban confianza. El pueblo ahí le profesaba amor a Dios, porque Dios estaba con ellos. Pero cuando entraron a la tierra bendecida, ya no había tanta necesidad. Entonces empezaron a afanarse por otras cosas, porque empezaron a sentir que ya Dios ya no lo necesitaban tanto. Entonces el Señor me hablaba a través de esta palabra, hermano, y me decía, ahora que hay abundancia en mi pueblo, ¿cuándo fue que empezaste a sentir que necesitabas menos de Dios? ¿Cuándo fue que empezaste a sentir que ya no necesitabas de Él? ¿Cuándo ya mi matrimonio no estaba en conflicto? ¿Cuándo empezó a sentir que necesitaba menos de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando ya tenía trabajo? Porque cuando no tenía trabajo, oraba pidiéndole al Señor que me diera trabajo. Pero ahora que ya tengo trabajo, siento que empiezo a necesitar menos de Él. ¿Cuándo fue que empezaste
necesitar menos de Él? ¿Cuándo fue que empezamos a necesitar menos de Él? Cuando yo me paro en este lugar y ya no me pongo nervioso. Es entonces cuando empecé a necesitar menos de Él. Y el Señor empieza a hacerle un recordatorio a su pueblo y empieza a decirle: ¿te acuerdas de ese amor que me profesabas cuando ya tenías necesidad? ¿Te acuerdas cuando ese amor y esa confianza que me profesabas cuando sentías que te ibas a ahogar en el río, pero que el mar se abrió a tu paso? ¿Te acuerdas de esa confianza, de ese deleite cuando tenías necesidad? Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando hay abundancia empezaste a necesitar menos de mí. Y el Señor empieza a decirle esta palabra en el verso 13, el que leímos. Empezó entonces el pueblo, cuando ya estaba en tierra de abundancia, a alejarse de Dios. Entonces le dice el verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. El número 1: me dejaron a mí fuente de agua viva. Este pueblo empezó a dejar a Él como fuente de agua viva. Este pueblo, una vez que empezó a dejar a Cristo, a Dios como fuente de agua viva, entonces eso significaba que el agua iba a empezar a faltar en ellos. Eso significaba que en ellos iba a empezar una inseguridad de abastecimiento. Porque la fuente de agua a la cual ellos estaban conectados se habían alejado. Entonces ellos tenían figuradamente que inventarse algo para tratar de mantener el agua ahí abastecida. Entonces empezaron a cavar cisternas. Empezaron a cavar cisternas para tratar de mantener el agua ahí almacenada, porque se alejaron de la fuente. Dios le está hablando figuradamente. Te alejaste de la fuente, entonces vas a empezar a sentir inseguridad, te vas a empezar a sentir insatisfecho, entonces tienes que empezar a buscar algo para tratar de sentirse, ¿verdad?, un poco seguro. Entonces empezaron a cavar cisternas, porque ya no estaban apegados a la fuente. Cuando Jesús le dijo allá a la samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo Jesús, esa agua se convertirá dentro de él en una fuente. Y el Señor me hablaba de esta forma, y yo quiero presentárselo de esta forma. Esa agua se convertirá dentro de él, o sea que la fuente de agua que es Dios en nuestra vida viene a ser como ese surtidor, como ese proveedor de agua que se instala dentro de nosotros. Cuando usted llama a un proveedor para que le vaya a instalar un filtro de agua, usted ya no se preocupa por ir a la tienda a comprar agua filtrada, porque usted llamó a un proveedor que le instale el filtro de agua dentro de su casa. Cuando nos apegamos a la fuente de agua que es Cristo, esta agua viene a ser dentro de Él en un surtidor, en un proveedor de agua. Entonces ese manantial de agua que es Cristo es el surtidor de agua. ¿Y qué significa eso? Que eso me permite a mí estar satisfecho todo el tiempo. ¡Aleluya! Eso me permite entonces no ir allá afuera a tratar de satisfacer esos vacíos, porque la fuente de agua está conectada dentro de mí. ¡Aleluya! Entonces el pueblo empezaron a dejar esa fuente de agua, entonces por ende empezaron a sentirse insatisfechos. Empezaron entonces a cavar cisternas. ¿Y qué eran cisternas? Cisternas eran una especie de pozos, le diría yo. En mi lugar no se da eso de pozos, se da en Occidente, donde es Walter, ¿verdad? Que cava mucho, ¿verdad? Pero allá en el fondo hay agua, ¿verdad? Emana agua. Pero estas cisternas que en estos tiempos bíblicos se cavaban, era porque los terrenos eran muy áridos, ¿verdad? Había poca lluvia, entonces los judíos acostumbraban a cavar cisternas para acumular el agua llovida. Entonces acumulaban ahí el agua llovida y la mantenían ahí porque había escasez de agua, los terrenos muy áridos. Y se cree que empezaban a cavar, ¿verdad?, terrenos de pura piedra.
O sea que esto requería un sacrificio y un trabajo tremendo, hermanos. Esto de cavar ha de ser tremendo. Yo no lo he visto, lo experimentábamos a través de ver cómo se hacía un pozo, pero esto es un trabajar tremendo, hermanos. Entonces los judíos cavaban esta cisterna para tratar de almacenar esa agua llovida y tenerla ahí como resguardo, ¿verdad? Cuando no hubiera agua, ellos iban y saciaban esa sed, ¿verdad? Con el agua que acumulaban en la cisterna. Entonces Dios le habla figuradamente al pueblo y le dice: ustedes me dejaron a mí como fuente de agua, entonces tienen necesidad de cavar cisternas. Entonces empezaron a cavar cisternas. Pero fíjense el caso, que en el mismo pueblo sabía que estas cisternas estaban ¿cómo? Estaban rotas. Estas cisternas estaban rotas, o sea que todo aquel trabajo que habían hecho para cavar esas cisternas, el agua se estaba yendo poco a poco por la grieta que esa cisterna tenía. O sea que el trabajar que habían hecho iba a convertirse en nada, porque esa agua se iba desapareciendo poco a poco. Entonces Dios le dice: cavan y se afanan en cosas que son vanas, cuando tienen la posibilidad de adherirse a la fuente y ser satisfechos todo el tiempo. Están trabajando ahí y se están quedando sin agua con esas cisternas rotas. Entonces el pueblo empezó a aliarse con naciones paganas. El pueblo empezó a meter un sinfín de ídolos, tratando de asegurar y sentirse seguros. Pero Dios le dice: tienes que unirte a la fuente nuevamente. Al alejarse de la fuente verdadera, hermano, empezamos a sufrir de sed. Al alejarnos de la fuente verdadera, empezamos a sentirnos insatisfechos, empezamos a sentirnos inseguros, empezamos a decir: no, ya tengo buen trabajo, ahora ya no tengo necesidad de ir tanto a la iglesia. Empezamos a sentirnos seguros con aquella posición que adquirimos. Empezamos a sentirnos seguros con aquella amistad que acabamos de tener. Pero el Señor dice: esas cisternas están rotas. ¿Cuál es la cisterna que te mantiene entretenido cavando? ¿Cuál es esa cisterna? Y Dios va a empezar a presentar los diagnósticos en esta noche. Así es que no se me pierda la atención, porque usted puede venir a la consulta y se va a ir sin su diagnóstico. Entonces tiene que venir a otra cita. Así es que el Señor va a empezar a presentar los diagnósticos en esta hora. Y recuerde que esto es personal, que no tenemos que distraernos, porque el diagnóstico es personal. Entonces el Señor nos dice a través de esa palabra: ¿cuál es esa cisterna que te mantiene entretenido cavando? Aleluya. ¿Cuál es esa cisterna? ¿Cuál es esa cisterna? Esa cisterna que no puedes evitar que el agua se vaya. ¿Cuál es esa cisterna que sabes que la cantidad de agua es limitada, que se va a terminar de un momento a otro? Cuando puedes acercarte a la fuente, que es el manantial que te va a mantener satisfecho todo el tiempo, que es el manantial que te va a mantener en tierra firme con miras a la vida eterna. Entonces acércate a la fuente que es Cristo. Aleluya. Acerquémonos a la fuente de agua viva que es Cristo. Aleluya. Es probable, hermanos, es probable que muchos de los que estamos aquí estamos cansados. Estamos fatigados y estresados porque el enemigo nos tiene cavando. Aleluya. Se puede ver en los rostros. Y usted me presenta una sonrisa hoy muy bella. Usted puede presentar una sonrisa muy bella, pero hay rostros que reflejan que hay cansancio. Hay rostros que reflejan que no hay satisfacción en Cristo. Hay rostros que todavía reflejan que necesitan acercarse a la fuente de vida que es Cristo. El enemigo, hermano, aumenta su ataque tremendamente. Y el enemigo nos quiere mantener entretenidos cavando, porque al enemigo le gusta cansar al pueblo. Porque cuando el pueblo está cansado no tiene deseo de deleitarse en Dios. Cuando el pueblo está cansado no tiene deseo de levantar su mano. Cuando el pueblo está cansado no tiene deseo de
El enemigo se especializa. Joven, el enemigo se va a especializar en mantenerte cavando. Aquí hay mujeres preciosas, pero que están fatigadas porque hay una lucha física. Cuando no hemos entendido que esa lucha es espiritual, hermano. Cuando no hemos entendido que esa lucha es espiritual y que debemos pelearla espiritualmente, porque el enemigo va a aumentar su lucha. Y Dios me hablaba de esta manera. Oiga bien, el enemigo nos mantiene entretenidos ahí. El propósito del enemigo es sacarnos de este lugar. Pero cuando no logra su propósito, entonces él se inventa otro. Entonces dice, bueno, a ella no la puedo sacar de ahí porque algo la mantiene entretenida ahí, porque algo la mantiene arraigada ahí, pero voy a inventarme algo para quitarle el gozo, voy a inventarme algo para quitarle el deleite, para que nos siga adorando a Dios. Está ahí dentro, pero no se está deleitando en Dios. Esa es la palabra del Señor, me decía. El enemigo aumenta su lucha. No lo puedo sacar de ahí, no lo puedo sacar. Pero le voy a quitar el gozo. Pero le voy a quitar ese fuego que dice que hay dentro de él. Lo voy a mantener entretenido, cavando, aún sabiendo que esa cisterna está rota. ¿Cuál es esa cisterna que nos mantiene a nosotros cavando? Estamos sudando, estamos fatigados y venimos a la iglesia fatigados y afanados, pero no estamos manteniendo esa satisfacción alguna. Estamos trabajados, hermano, y todo lo que estamos haciendo lo estamos echando en saco roto. Pensando que estamos acumulando agua y el agua se nos está yendo por las dietas. Pensamos que la cisterna ya casi la llenamos, pero el agua se nos está yendo poco a poco. Esa es la palabra del Señor para esta noche. Dios quiere que nos acerquemos a la fuente. Entonces no va a haber necesidad de que estemos cavando, porque en esa fuente vamos a estar satisfechos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos una historia muy conocida de María y Marta. Y usted y yo la conocemos a perfección. Aleluya. Las dos le recibieron alegres. Las dos le recibieron gozosas. Pero una se fue a sentar a los pies del maestro a deleitarse en él. Aleluya. Y la otra se fue a afanarse. Oiga bien, las dos cosas son importantes. Oiga bien, servirle a Dios y escucharle son importantes. Amén. Pero debemos de medir que ese compromiso que adquiramos no nos quite el deleite. Aleluya. Debemos de medir que ese trabajo que estemos haciendo para el Señor no nos consuma el tiempo que debemos de tener en comunión con Él. Debemos procurar que ese trabajo no nos afane tanto que lleguemos a enfadarnos. Porque de seguro que Marta empezaba haciendo, ¿verdad? Esto. No me ayuda. Que no me ayuda. Y Marta, tan afanada que quizás ni escuchaba el diálogo que tenía María con Jesús. Y cuando no entendieron los gestos que Marta estaba haciendo, fue capaz de interrumpir al maestro. Señor, ¿y no te da cuidado que María no me ayude con los quehaceres de la casa? ¿No te da cuidado que yo estoy aquí afanada y María bien sentada ahí escuchándote? Pero Marta había cruzado el límite de afanarse a llegar al extremo de enfadarse. Cuando Jesús le dice, ¿no sabes que María ha escogido la mejor parte? Gloria a Dios. Marta estaba ocupada sirviendo, pero el afán no la llevó a que disfrutara de la presencia del Señor. Ojo, hermanos, ojo, que el servicio que prestemos al Señor no nos quite el gozo. Que el servicio que prestemos al Señor no reemplace ese tiempo de comunión con Dios. El servicio puede llegar a ser temporal, hermano, que no se nos olvide que mañana Dios decida usar a otra persona, pero que el deleite que tengamos con Cristo, eso nos va a llevar a una vida con Cristo
servicio que estemos prestando al Señor. ¿De qué agua te estás satisfaciendo? ¿De qué agua? Y yo voy a ir terminando con esto y leamos el verso 18. Ahora pues, el verso 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Qué tienes tú en Egipto para que vayas a buscar agua allá? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo para que vayamos a buscar agua allá? Cuando aquí hay un pueblo que Dios ha escogido y le ha ofrecido ser la fuente de agua viva, ¿qué hace un pueblo escogido buscando agua de Egipto? ¿Qué hace un pueblo escogido buscando agua del río Éufrates cuando puede satisfacerse aquí dentro? ¿Qué hace un cristiano buscando agua de allá? Agua que es momentánea, agua que te va a volver a dar sed. ¿Qué haces, amigo y amiga que estás en este lugar buscando agua allá? Cuando sabes que esa agua se va a terminar, cuando sabes que esa agua no te va a satisfacer como lo ofrece Cristo, cuando bebas de esa agua se va a convertir dentro de ti en el surtidor que te va a permanecer satisfecho todo el tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor le daba este diagnóstico al pueblo y le dice: has ido en retroceso. Estabas bien. Estabas apegado a la fuente de agua. ¿Qué necesidad había que empezaras a cavar cisternas? Según estabas manteniendo esa agua ahí, pero aún ni te dabas cuenta que esa cisterna estaba rota. El Señor nos dice en esta noche: ¿qué necesidad hay que estés angustiado y afanado cavando cisternas? ¿Qué necesidad hay cuando la fuente de agua que es Cristo está a la disposición esta noche? Aleluya. Yo quiero que en esta noche se ponga sobre sus pies. Y si esta palabra, hermanos, le ha hablado a su corazón,